Estamos a la mitad de la fase de grupos y para el Real Madrid no hay margen de error. A esta altura, con la calculadora en mano y mirando con lupa cada partido que queda, el equipo de Ancelotti se enfrenta a uno de sus retos más difíciles de la temporada. ¿Qué necesita el Madrid para avanzar? Hoy lo analizamos con el peso de los números, la estadística avanzada y los resultados que han dejado al equipo en una situación delicada. Del campo no genera juego, Tchouaméni no tapa ni crea, los jóvenes como Güler y Endrick han pasado de revulsivo a espectadores, Mbappé no marca, Vinicius está más en protestas que en goles, el agujero de Kroos no es un agujero sino un cráter y Ancelotti ha desordenado a Bellingham, confundido al equipo y está enfadado la afición. El problema del Madrid es de ecuación de tercer grado. No solo es difícil de resolver, es hasta difícil de comprender porque Ancelotti no sabe ni por dónde empezar a solucionar. Para empezar, pongamos el escenario sobre la mesa. El Real Madrid, el actual campeón de la Champions, lleva 4 partidos jugados, con solo 2 victorias en el Bernabéu y 2 derrotas dolorosas, una de ellas en la mismísima casa del equipo merengue. Esta combinación de resultados deja a los blancos con apenas 6 puntos en la tabla, situándolos en la posición número 18 en una especie de liguilla que ni por asomo parece sencilla. Pero, ¿qué necesita exactamente el equipo de Ancelotti para llegar a los octavos? Según los cálculos del matemático Klimek, experto en ranking de la UEFA, la cifra clave para meterse entre los 8 primeros, los que tienen el pase directo a octavos, ronda los 15 puntos. Esto significa que el Madrid tendría que ganar 3 de los 4 partidos restantes para cumplir con esa proyección. Estamos hablando de un reto titánico. Mirad el calendario, tenemos 3 partidos fuera de casa, Liverpool, Atalanta y Brest, y uno en casa contra el Salzburgo. A estas alturas, Ancelotti y su equipo saben que cualquier error se paga caro. Si el Madrid aspira a meterse entre los 8 mejores, ganar en Anfield, en Bérgamo y en Brest es casi obligatorio. La presión está al máximo. Ya con el calendario definido para el Real Madrid, el equipo se encuentra en un punto crítico de su temporada en la Champions. Si quieren pasar a los octavos, deberán enfrentar desafíos importantes, y estos no vienen solo de su lado, sino también de rivales que no le van a dar tregua. Para empezar, el Liverpool, su próximo adversario, no solo tiene a la afición y el histórico Anfield de su lado, sino que se encuentra también en una mejor posición en la Champions, acechando con paso firme. En la liga inglesa están siendo contundentes y llegan con la moral bastante alta, especialmente tras una serie de victorias en casa. La defensa madridista no puede permitirse los errores de partidos anteriores. Si no salen con la precisión quirúrgica, podrían recibir un golpe casi definitivo en sus aspiraciones. Luego viene el Atalanta, un equipo menos mediático pero igualmente peligroso, que actualmente está en una buena posición luchando a la par con otros gigantes de la Serie A. Este es el tipo de club que sin tanto renombre sabe dar sorpresas y ya ha demostrado que no se achica ante equipos de la talla del Madrid. El equipo de Ancelotti tendrá que ser cauteloso ya que el Atalanta ha logrado mantener una estabilidad en el grupo y podría buscar aprovechar cualquier debilidad de los blancos. Posteriormente el Brest, aunque es un equipo debutante en la Champions, ha tenido actuaciones sorprendentes en su liga local y ha logrado incomodar a equipos más experimentados en la competición. Finalmente Salzburgo, el equipo austriaco, llega a esta etapa con una trayectoria irregular en la Champions. Actualmente está en una posición más baja, lo que indica que pueden estar teniendo problemas en partidos de alto rendimiento, lo cual el Real Madrid puede aprovechar especialmente jugando en casa. Ahora bien, si miramos casos en la historia, vemos que otros equipos en situaciones similares han sabido hacer de la adversidad su impulso. Recordemos el caso de España en el Mundial, donde empezaron con una derrota inesperada y parecían fuera de juego. Sin embargo, demostraron que el verdadero campeón no se define en el inicio, sino en la consistencia y la precisión de cada partido, logrando el título mundial después de sobreponerse a todas las dudas. No se trata solo de ganar, se trata de cómo ganar. Las estadísticas avanzadas, como ya vimos, nos dicen que equipos en situaciones similares que empezaron con problemas y de muy mala forma han necesitado una precisión absoluta en sus siguientes partidos. No hay margen para errores defensivos ni para falta de contundencia en el ataque. Y ya sabemos que equipos como el Liverpool o el Atalanta no son rivales sencillos en su casa. Veamos ahora qué necesita el Madrid si el objetivo es solo pasar a los playoffs. Según el mismo análisis estadístico de Klimek, los equipos que buscan asegurar su puesto en playoffs necesitan sumar al menos 10 puntos. En el caso del Madrid, esto significaría un triunfo y un empate en los próximos 4 partidos, asegurando así estar entre los 24 mejores, menos exigente sí, pero que aún necesita precisión. Pero, ¿es esta la realidad que se espera del Real Madrid? Para muchos aficionados, llegar solo a los playoffs sería totalmente decepcionante. El Real Madrid es un equipo construido para ganar, para dominar Europa, y verse en una situación donde avanzar depende de cálculos y proyecciones es cuanto menos inusual. No olvidemos que estamos hablando del equipo más grande de la historia de esta competición, y cualquier cosa menos a la clasificación directa sería una mancha para el proyecto de Ancelotti y para el propio club.
Es por eso que cada decisión cuenta. Ancelotti tendrá que planificar cada partido como si fuera una final. Cada cambio de esquema, cada ajuste defensivo y sobre todo la contundencia en el área contraria serán determinantes. Esta no es una fase de grupo a la que ya estábamos acostumbrados, y el Madrid debe jugar con la inteligencia que le caracteriza. Así que estamos ante un reto que pone a prueba el alma de este equipo. No basta con las estadísticas ni las proyecciones. El Real Madrid necesita demostrar por qué es el rey de Europa partido a partido, dejando claro a los rivales y a sus propios aficionados que no hay adversidad demasiado grande para ellos, porque como madridista tú lo sabes bien, el Real Madrid siempre vuelve y esta vez no será la excepción.